por el reino de Dios. Y es por eso que llega un momento donde el Espíritu Santo se pasa con esas coronas de autoridad en medio del pueblo. ¿Cuánto me entienden? Así cuando yo me imagino de que el que va a ser coronado rey, mira dónde viene la persona que trae la corona y él sabe que va a ser el próximo que va a ser coronado como rey. Él tiene una mezcla de emociones. ¿Cuántos me escuchan? Él tiene una mezcla de emociones. Él se siente honrado, se siente privilegiado, pero también siente una demanda de la corona que van a poner sobre su cabeza. ¿Cuántos me entienden? El día que a mí me ungieron como pastor, habían 3 sentimientos. Uno no lo voy a decir porque tiene que ver con mi esposa, pero lo voy a decir, voy a chambrear un poquito. ¿Cuánto le gusta el chambre? Cuando yo andaba enamorando a mi amada esposa, yo todavía no era pastor de acá. Ella todavía no me paraba bola. Lo que pasa es que no había recibido la revelación. Pero llegó un momento, hermano, donde cuando me ungieron de pastor a mí, yo andaba molestándola a ella todavía para un noviazgo, pero ella no me cedía terreno. Y el día que a mí me dijeron, usted va a ser el próximo pastor de Templo Familiar Cristiano, le aclaro, yo no andaba buscando pastorados. Yo lo único que he querido y siempre querré es edificar el cuerpo de Cristo con la enseñanza que Dios ha puesto en mi espíritu. Es lo único. Pastorado, diga, el hermano Willy no buscaba pastorado. Él lo que sí anhelaba siempre es ser un edificador del cuerpo de Jesucristo. Ese siempre ha sido mi sueño. Ser pastor o no ser pastor, yo soy un edificador del cuerpo de Jesucristo. Así me considero. Cuando a mí me ungen como pastor, yo estoy viéndola a ella. Y yo decía, mija, la pastora ungiéndome, yo diciendo, mija, adentro, ya la perdí. Esta Wirra no va a querer casarse con un pastor por la jarana que le viene. Y ese era mi primer pensamiento. Mi segundo pensamiento en lo que me estaban ungiendo era que yo me ponía a pensar en la gran responsabilidad pastoral que venía delante. Porque no es lo mismo ser diácono que ser pastor. No es lo mismo ser servidor que ser pastor. Cuando era diácono tenía más amigos. Cuando me hice pastor me salieron enemigos de gratis. ¿Cuántos me escucharon? Cuando yo era diácono tenía mejores amigos. Cuando empezó el pastorado me salieron enemigos hasta debajo de las piedras. Se enojaban conmigo sin yo darme cuenta. Pero cuando a mí me estaban ungiendo, entendía también la gran responsabilidad. Y lo tercero, sentía el gran privilegio de ser ungido. Y usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Las coronas reales del Espíritu caen sobre personas que Dios considera que genuinamente van a valorar y hay un interés genuino por el reino de Dios. Y de alguna manera siento en estas semanas que hemos estado viviendo, yo siento que hay gente que ha estado luchando con desánimo. Estuvo luchando con desánimo. Voy a decir estuvo, porque para eso descendió el Espíritu Santo en este lapso. Amén. Él descendió para renovar, para consolar, para liberar. ¿Cuántos se sienten renovados después de esta administración? Yo sé que hay personas nuevas que de repente ténganos paciencia. Si usted mira que se alarga el tiempo de la adoración, ténganos paciencia, porque nosotros respetamos el tiempo del Espíritu Santo, porque sabemos que la victoria está en que Él se mueva. Hay liberaciones que vienen a través de una prédica, pero hay liberaciones que vienen cuando dejamos que el Espíritu Santo se opere y se mueva en el pueblo. Amén. Entonces, de alguna manera, yo sé que el pueblo ha estado pasando luchas en lo secreto, en lo interno, y de alguna manera el enemigo va a querer que los que quieren servir de una manera genuina, con un interés genuino, ese interés se vaya bajando. Usted sabe que hay momentos que el pueblo está apasionado por las cosas del reino.
Hay momentos donde el que tiene ministerio está bien apasionado por el ministerio. Pero hay un momento donde las cosas nos comienzan a atacar. Comenzamos a ser perturbados, confundidos, enemigos inesperados aparecen. Y de repente el deseo de servir de una manera con intereses al reino comienza a menguar. Y aquí es donde el Señor viene al encuentro de la iglesia en esta noche para decirle que Él ha descendido sobre ustedes, para recordarles que no deben de perder el interés de este reino, porque Él lo está estableciendo en esta colonia a través de ustedes. No pierdas el interés de este reino. Por eso se te ha sido entregada una corona. Esa corona no se le entrega a cualquiera. Son a los que están interesados genuinamente por el reino. Y si tú y yo estamos acá, es porque Dios conoce nuestro corazón. Sí hay interés por el reino de Dios en mucha gente acá. Lo único que ha habido son ataques. El enemigo ha estado atacando, ¿sí o no? No digo ahorita, semanas antes ha estado atacando para querer que nosotros perdamos el interés genuino por el reino. Y solamente quisiera decirle las siguientes instrucciones. Sé que aquí habemos pueblo que conoce el reino de Dios y hay pueblo que no. Primero debemos de saber de que nadie puede tener un interés genuino. Escuche bien, nadie puede tener un interés genuino por un reino que no ha conocido. Lo voy a repetir. Nadie puede tener un interés genuino por un reino que no ha conocido. Y nosotros debemos de tener sumo cuidado, porque nosotros no somos llamados a las cuatro paredes de templo familiar cristiano. No, aunque nos metemos en estas cuatro paredes, la intención de Dios no son las cuatro paredes, son que el reino de Dios se manifieste a través de todo este pueblo. Esa es la intención de Dios. Entonces, cuando tú ingresas, escúchame bien, porque si entras a una iglesia de religión, te vas a llenar de religión. Pero si entras en una iglesia que está en el reino, es seguro que te vas a conectar al reino. Tienes que moverte en el reino y tienes que operar como es el reino. Y de alguna manera, Dios por eso, a todos los que trae acá, es muy necesario que este reino no lo conozcan de nombre, sino que sepan que es estar y operar y moverse en el reino de Dios. Y yo creo que esta casa lo sabe bien. Nosotros sabemos, mire una que nosotros ya conocemos. Nosotros sabemos que cuando le damos libertad a la adoración, nosotros sabemos que lo que viene es el Espíritu Santo, ¿sí o no? Usted dice, sigamos adorando. Hermano Guillermo, no se detenga. Sigamos adorando, porque usted ya conoce esa parte del reino, que entre más le adoramos, más Él se manifiesta, ¿sí o no? Entonces es una área que la iglesia la conoce. Por lo tanto, conocemos algo del reino. Pero hay personas que están acá, que pueden estar en un lugar donde el reino opera o está comenzando a operar, pero ellos necesitan conocer este reino. ¿Por qué es importante? Le voy a hablar de mi punto de vista. Según lo que yo voy conociendo de este reino, y conozco qué tan genuino es este reino, despierta un mayor interés en mí este reino. Pero no un interés de gloria, déjeme decirle, en aspectos personales. Wow, Dios está moviendo. Es un interés, pero no es un interés de una gloria personal, sino es que es un interés de que el reino se extienda, así como nos alcanzó a nosotros, alcance a otras personas aquí en estas comunidades. Y de alguna manera el interés de este reino es un interés de que la persona tiene que conocerlo, porque si no lo conoce, el interés no puede ser genuino. Y yo quisiera decirle que de igual manera, si no hemos sido mira, escucha bien, si todavía no hemos tenido un encuentro real con Cristo y su reino, no podemos interesarnos en Él por más que queramos y por más que nos enseñen. Yo puedo predicar del reino, yo puedo enseñar del reino, pero la enseñanza se puede quedar corta si no hay una experiencia real con el reino.
Si hay experiencia real con el reino, tú no vas a ocupar maestro, porque Dios dijo, en ese tiempo no les van a enseñar, yo Jehová les voy a enseñar. No van a ocupar maestro, yo el Espíritu Santo voy a enseñar los misterios. ¿Cuántos me entienden? Entonces hay un momento donde que la persona, si no tiene una experiencia con el reino, por más maestros que tenga, jamás va a tener interés por este reino. Y yo quiero dirigirme a ciertas personas con lo que voy a decir. Y de igual manera, de nada le va a servir a una persona tener, escúcheme bien, porque aquí voy a hablar de los que conocen el reino. De nada le puede servir a una persona tener conocimiento de los asuntos del reino si es una persona que permite que los afanes de la vida lo desenfoquen. Acá hay muchas personas que tienen conocimiento del reino y cómo operan, pero no deben de permitir que los afanes lo desenfoquen, porque un afán tiene la capacidad de desenfocar a un hombre de reino si se descuida. ¿Cuántos me entienden? Un negocio tiene la capacidad de desenfocarte del reino si lo permites, porque esto no es suficiente. Mira, hermano, hay dos tipos de personas. Están los que conocen el reino y una vez teniendo la experiencia, comienzan a ajustar su vida, comienzan a ajustar sus agendas conforme a aquel reino que están palpando. Lo repito, comienzan a ajustar su vida, comienzan a ajustar su agenda conforme palpan aquel reino. No dije conforme te predique el pastor, no, conforme tú lo palpas. Yo te puedo emocionar hablándote del reino, pero experiencia es mejor que predicador. Lo voy a repetir, experiencia es mejor que predicador. Porque cuando la persona comienza a tener las experiencias con este reino, déjeme decirle, comienzan los ajustes en la vida. Y de alguna manera, yo soy pastor y observo toda la congregación. Y déjeme decirle con mi corazón abierto, hay algunos que necesitan hacer ajustes. Si ya el reino se te reveló, tienes que hacer los ajustes. Porque hay dos maneras de no hacer ajustes. Una, tú sabes que tienes que hacer los ajustes, no te estás esforzando por hacer esos ajustes. Dos, no puedes hacer los ajustes porque tú realmente no has tenido un encuentro con el reino de Dios. Pero yo creo que los que estamos acá ya hemos tenido el encuentro. Ahora nos piden que hagamos los ajustes por lo que hemos sido llamados por Dios. Por lo tanto, una persona que conoce el reino no debe permitir que los afanes de la vida lo desenfoquen. No debe permitir que los problemas lo desenfoquen. No debe permitir que las personas que lo tratan mal lo desenfoquen. Hermano, nuestra identidad puede ser interrumpida si nosotros nos enfocamos en las muecas que nos están haciendo los hombres. Lo voy a repetir. Nuestra identidad de reino, de gente embajadora del reino, puede ser interrumpida si ponemos la mirada en las personas que nos están haciendo muecas. ¿Cuánto me entienden? Aquí tiene que haber una capacidad, un carácter, un desarrollo de temperamento y de identidad, donde uno debe decir, aunque me perturben, aunque me hagan llorar, pero del reino de Dios no me van a sacar. ¿Cuánto me entienden? Acá tiene que haber una identidad. Hey, yo tengo un llamado y mi llamado es más fuerte que este negocio que tengo. Hey, yo tengo un llamado y mi llamado es más fuerte que esta agenda que tengo. Eso solamente lo puede decir el que palpa el reino y hace los ajustes. Ahora, yo sé que hay gente que me está escuchando que puede decir, suena bien lo que dice, pero yo no entiendo qué es el reino. Tenemos que saber qué es el reino en sí, porque esto es lo que el Señor le entrega a la iglesia. Es visto como una corona, pero en el ámbito espiritual, este reino le entrega cosas a la iglesia. Y una de las cosas que este reino hace es entregarle a personas sencillas cosas que ojos no han visto ni oídos han oído. Perdón, cosas que ojos no han visto ni oídos han oído. La persona se vuelve de natural
a una persona sobrenatural. La persona pasa de ver lo natural a comenzar a ver lo sobrenatural. ¿Cuánto me entienden? Por lo tanto, esto es lo primero que este reino entrega. Por eso debemos de tener cuidado, porque una de las cosas que entrega este reino es lo sobrenatural, es la vista espiritual, es el discernimiento de espíritu, es la palabra de ciencia, es la palabra de sabiduría. ¿Qué es palabra de ciencia, hermano Willy? ¿Qué es palabra de sabiduría? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría es cuando Dios comienza a mostrarte el estado de una persona, cómo se encuentra, cuáles son los problemas que está pasando, qué es lo que está provocando eso, qué es palabra de sabiduría, qué es palabra de conocimiento. Es cuando Dios te muestra el futuro en tiempo presente. ¿Cuántos me entienden? Y estas cosas se las entrega el reino a la iglesia. Hermano, lo mejor que usted puede tener es el discernimiento, porque el discernimiento le hace ver quién viene en paz con usted o quién viene en guerra con usted. ¿Quién se va a venir a meter a su casa para traerle bendición o quién se va a meter a su casa para traerle destrucción? ¿Cuánto me entienden? El discernimiento nos ayuda, aún a los que tienen negocio. El discernimiento de espíritu te enseña y Dios te muestra el cuadro completo de tu negocio, cómo tu negocio se va a mantener y cómo tu negocio va a crecer. ¿Cuánto me entienden? El discernimiento de espíritu te puede hacer con una palabra de sabiduría, con algo pequeño, hacer algo grande. Por lo tanto, escúcheme bien. Esta es una parte de lo que el reino entrega. Y por eso nosotros debemos de tener cuidado con lo que nos pasa. Debemos de evitar el desenfoque, porque no es justo. Escúchame bien, no es justo perder el don de la sabiduría por estar afanado. Mal negocio ese. Dios te da el don de ciencia, Dios te da la revelación, Dios te permite ver el futuro y tú lo negocias por tus afanes. ¿Está entendiendo? Porque el reino de Dios, Dios lo suelta a la iglesia. Se lo voy a aclarar, Dios no tiene favorito, perdón, no tiene preferido, pero sí conoce corazones. Y cuando Dios está viendo los corazones, ahí Dios reparte al pueblo. Y déjeme decirle que entre esa repartición, cada quien recibe conforme su medida de fe y cada quien está recibiendo algo único. Quiero traer a memoria el día que yo soñé cuando todavía no era pastor. Soñaba que había un profeta tirando una red y que todo el mundo estaba haciendo una fila. Y yo estaba en la fila, pero entre los últimos. Y el profeta se ponía y le decía, pase usted. Y la persona hacía una siembra en el espíritu y el profeta tiraba la red. Y todos los que estábamos en la fila estábamos chambreando y la red salían cargadas de peces. Después seguía el otro y el hombre hablaba con el profeta y bendecía a aquel profeta, y aquel profeta de repente volvía a lanzar la red y todo el mundo pendiente de cada tirada de red. Y yo decía en mis adentros, ahora viene mi tirada, decía yo, ahora viene la mía. Y vengo yo y me le acerco con temblor y me queda viendo. Esta tirada es tuya, me dice. Y la tiró. Cuando la tiró, yo con aquel suspenso, ¿qué traía aquella red? Y aquella red solo traía un pez. Diga, solo uno traía. Y yo miraba que la red se hacía flaquita cuando la sacaban del río. Flaquita. Y espérate, me decía, espérate, no te pongas triste. Espérate. Y abría la red. Hermano Warner, y solo había un pececito pequeño. Pero había una diferencia en ese pez. Era un pez pequeño, pero era un pez de a colores. Era un pez dorado con colores bien bellos. Yo decía, lo único que veo de diferencia en este pez es que es pequeño, pero es un pez de a colores y un pez doradito bien hermoso. Pero yo, como no entendía, yo me iba triste. Lo que no entendía, que ese pez
tipificaba algo que no se le entrega a cualquiera, que tal vez no eran cantidades, solo era un pez, pero era único en su especie. A ti el Señor te va a entregar cosas que son únicas en la especie y van a ser para ti. Conforme iba creciendo en mi vida cristiana, ahora yo entiendo que ese pez, aunque haya sido uno, era algo especial para mi vida. Y yo sé que es especial. Llámeme raro, pero yo me siento diferente. Y no me estoy hablando que soy superior a nadie, para nada. Pero yo siento algo diferente en mí que no me hace volver atrás. Ese es el pez que Dios puso en mí. La palabra que a mí Dios me da para predicar, ese es el pez que a mí Dios me dio a mí. Los otros dones que Dios ha puesto, es el pez que ha puesto dentro de mí. Y déjeme decirle que algunos pagaron. Y después yo pude entender que las redes que fueron llenas de peces fueron gente que nada más le estaban pidiendo al profeta carros y casa, pero lo que yo estaba pidiendo en mi corazón era presencia de Dios, era Espíritu Santo. Por eso es que el pez solo era uno. Después Dios me hizo entender. ¿Te acuerdas la vez que soñaste con las tiradas de redes? ¿Te acuerdas cómo te resentiste y te preocupaste porque en tu red solo uno, pero en las de ellos estaban cargadas? Las redes de ellos eran personas que le estaban pidiendo a un profeta un carro, un milagro, un terreno y una casa, pero tu pez era la presencia. Tú anhelabas la presencia. Y déjeme decirle que un pez se puede multiplicar en miles de peces. Y yo creo que una unción se multiplica en miles de unciones. Por lo tanto, hermano, hay algo que Dios nos va a entregar, nos está entregando, y nos pide que nos comportemos a la categoría del reino y que tengamos interés genuino del reino. Te vengo a recordar, el reino de Dios es lo mejor que tienes en tus manos, más que tu trabajo, más que ese negocio. El reino de Dios vale más que todas esas cosas. Valóralo, porque el enemigo en esta semana nos ha querido tener así, mire, ve. Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo no? Más o menos ando. Eso ha querido el diablo. Pero a la iglesia le vengo a recordar, hay un reino que te ha sido entregado. Valóralo. Solo ten carácter para soportar lo que vives, pero no sueltes el reino, porque Dios te lo ha confiado. ¿Cuántos creen que Dios a esta casa le está entregando el reino? Y Dios seguirá entregando, porque Johnny es testigo, Guillermo es testigo. El día que yo vine a esta casa por primera vez, yo vine como un hombre con el pelo bien largo, pero nunca me imaginé que al estar sentado en una silla de esta iglesia, el Espíritu Santo iba a comenzar a soltar bendición, a soltar ministerio, a soltar coronas de autoridad. Nunca me lo imaginé. Lo mismo hace, así como lo hizo conmigo, el Espíritu Santo lo sigue haciendo con esta generación que está sentada en este lugar. Denle unos prendas de palma. Así que dígale al de al lado, tu corona viene en camino. Solo trata de ser genuino en cuidar lo que Dios te ha dado. Dele una prenda de palma. Póngase de pie en esta noche. Diga al Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu. Acabas de ver alabanza, adoración y palabra de vida en Casa Templo Familiar Cristiano Man. Nos vemos en nuestra próxima reunión. Bendiciones.